Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Me pueden sentarse, mis amados hermanos. Amen. You may be seated, beloved brothers and friends. Estamos contentos que Dios nos da el gran privilegio We're extremely happy that God gives us the great privilege de poder juntos adorar al Señor. of together being able to worship the Lord. Hoy estamos en la parte 6 Today we're in part 6 de una serie que comenzamos algunas semanas atrás. of a series we started a few weeks ago. Y estaremos hablando de la iglesia de Sardis. And we're talking about the church in Sardis. Y le vamos a llamar a esta iglesia And we're going to call this church la iglesia con una falsa reputación. the church with a false reputation. Cuando comenzamos a hacer esta serie, When we began this series, una de las cosas que yo le expliqué a ustedes one of the things I explained to you all es que la Biblia expresa la realidad de muchas iglesias. is that the Bible expresses the reality of many churches En el Nuevo Testamento, in the New Testament, pero sobre todo en el libro de Apocalipsis, but overall in the book of Revelation, donde Jesucristo le revela al apóstol Juan la condición de estas iglesias. where Jesus Christ reveals to the Apostle John the conditions of these A ella le churches. enseña cosas buenas y cosas no tan buenas. To some good things and to some not so good. Cosas que debemos imitar y cosas que debemos evitar hacer. Things we should imitate and things we should avoid. Estamos hablando de cómo podemos descubrir We're talking about how we can discover y convertirnos en una iglesia saludable. and become a healthy church. Y al estudiar cada una de estas iglesias descubrimos esos principios. And within studying every one of these churches, we've understood these principles. El domingo pasado en la parte 5 Last Sunday, part 5, hablamos de la iglesia de Tiatira. we spoke of the church in Thyatira. Y llamamos a esa iglesia que esa fue la iglesia que toleró y promovió el pecado. And we said that this was the church that tolerated and promoted sin. Y hoy vamos a estudiar otra iglesia con un enfoque un poquito diferente. And now we're going to study a church with a little bit of a different focus. Algunos dicen que Jesús no le dio ninguna alabanza a esta iglesia. Some say that Jesus didn't give any praise to this Yo church. personalmente estoy en desacuerdo. I personally am in disagreement. La razón de ser es porque dice la Biblia que había algunos fieles en esa iglesia. The reason being is that the Bible says that there were few remnants that were faithful in Y that church. Jesús los alaba a ellos. And Jesus praises them. Entonces, en medio del caos en esta iglesia, So in the midst of the chaos within this que church, tenía una apariencia de que tenía una buena reputación, which had an appearance that it had a good reputation, pero que cuando Jesucristo la examina, but when Jesus Christ examines it, Jesús revela que esa reputación era una reputación falsa. Jesus reveals that this church had a false Mire, reputation. una de las cosas que me toca a mí vivir como pastor, Look, one of the things that it takes for me to live as a pastor, no son experiencias muy buenas las que les voy a contar. it's not very good experiences that I'm going to share Por with los you. últimos 23 años, For the past 23 years, he tenido la difícil tarea I've had the difficult task de poder visitar a algunas personas en un cuarto de intensivo. of being able to visit some individuals in the ICU. Personas que por alguna razón u otra han sufrido algún tipo de daño cerebral. People, for one reason or another, have suffered brain damage. Y una de las cosas que ocurre es que los familiares siguen llenos de esperanza Is that one of the things that occurs is that the family members are filled with hope porque tienen fe en Dios. because they have faith in God, Pero también porque sus ojos but also because their eyes están viendo algunos reflejos involuntarios en el cuerpo de esa persona. are seeing some involuntary reflexes in the person of that Pero los individual. médicos le han dicho que tiene muerte cerebral But the doctors are telling them that they are brain dead. y que esos reflejos que tiene esa persona And the reflexes that those individuals are having son reflejos involuntarios. are involuntary. Y que lo que está sosteniendo la vida de esa persona And what is sustaining the life of that individual son las máquinas a las cuales está conectada. are the machines that are connected with it. En otras palabras, In other words, estas personas aparentan estar vivas, these people appear to be alive, pero realmente están muertas. but truly are dead. ¿Por qué? Porque hablando del aspecto natural, Why? Because speaking in the natural su aspect, cuerpo no tiene la capacidad de mantener la vida. their body does not have the capacity to sustain life. Y tan pronto le quitan estas máquinas, And the second they take out these lo que machines, ocurre es que el cuerpo comienza a apagarse y finalmente se revela lo que ya estaba pasando. what occurs, the body begins to shut down and it is revealed their true condition. Usted dirá, ¿por qué estoy compartiendo esas historias tan trágicas? Now, you might be asking yourself, why am I sharing such drastic stories? Porque déjame decirte, así como
estas personas aparentan estar vivas, And just as these individuals may appear to be pero lo alive, que las sostiene son estas máquinas. but what sustains them are these machines. Así mismo le ocurría a esta iglesia de In the Sardis. same way was the church of Sardis. Era una iglesia que aparentaba estar viva, It was a church that appeared to be alive. pero cuando Jesús mostró la realidad de esa iglesia, But when Jesus showed the clarity and reality of that church, Jesús le dijo, está muerta. Jesus said, "You are dead." Vamos a leerlo en en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Let's read it in Revelation chapter 3 verse 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. To the angel of the church in Sardis write, Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. these are the words of him who holds the 7 spirits of God. ¿Qué simbolizan los 7 espíritus de Dios? What are the 7 spirits of Esto God? simboliza al Espíritu Santo. This symbolizes the Holy Spirit. Dice los 7 espíritus de Dios porque el número 7 representa algo que es completo. It says the 7 spirits of God because the number 7 represents something that is complete. Dice, conozco tus obras, It says, "I know your works. tienes fama, You have reputation, fame." en inglés lo traduce como reputación. In English it's translated as reputation. Tienes fama de estar vivo, You have fame of being alive, pero en realidad estás muerto. but truly you are dead. En otras palabras, la iglesia de Sardis In other words, the church in Sardis tenía una reputación de ser una iglesia activa. had the reputation of being an active Es church. muy probable que tuviera muchos ministerios para la iglesia, And it's very probable that they had a lot of ministries for the church, muchos ministerios enfocados en la comunidad. a lot of ministries focused on the community. En otras palabras, si ibas a Google In other words, if you went to Google, y averiguaba cómo habían calificado a esta iglesia, how they rated this church, ibas a descubrir que tenía 5 estrellas en su calificación. you would discover that it was a church of 5 stars. Una apariencia y una fama reconocida del mundo, A fame and a reputation recognized worldwide. pero cuando Jesucristo la mira, But when Jesus Christ sees it, Jesucristo le declara, le dice, está muerta. Jesus Christ sees it and declares you are a dead En otras church. palabras, tenemos que tener mucho cuidado In other words, we must be very careful que las obras que hacemos that the works that we do no se confundan con la genuinidad de una persona convertida. are not confused with the genuine nature of a person who is Porque esta es converted. la realidad. Because this is a reality. Hay personas que no son salvas que hacen buenas obras. There are people who are not saved who do good works. Pero eso no significa que están vivos espiritualmente. But that doesn't mean that they're alive spiritually. Este es el problema. This is the problem. Es que la reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Is that reputation is what people think of us. Pero ¿cuántos saben que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra reputación? But how many know that God is more interested in our character than our reputation? Carácter es lo que Dios sabe de nosotros. Character is what God knows about Y lo que us. ocurre es que a veces tenemos una reputación delante de los hombres, And what happens is that sometimes we have a reputation before men, pero no tenemos una vida de oración, but we don't have a life of no prayer. leemos la Biblia, We don't read the no Bible. testificamos a nadie de Jesucristo. We don't witness to anyone about Jesus. O sea, no estamos mostrando realmente los atributos de un cristiano verdadero. So we're not showing the true attributes of a real Christian. Y creo que el reto que Dios tiene para nosotros And I think that the challenge that God has for us, es que en vez de preocuparnos por una falsa reputación, and instead of being concerned about a false reputation, deberíamos realmente enfrentar nuestra realidad we should face our actual reality. y preguntarnos si nuestro carácter verdaderamente refleja el carácter de un cristiano And recognize if our character does not reflect the character of a true Christian. o simplemente estamos yendo por las emociones. Or simply are we just going through the motions? Llegamos a la iglesia, We go to church, aplaudimos, we applaud, cantamos, we sing, damos una limosna. we give a tithe or an offering. No, una limosna. Ojalá fuera el diezmo y ofrenda. Hopefully it was tithes and offerings. A little bit of what we have. Sin embargo, nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo. However, our character does not reflect the character of Christ. Mira, esta iglesia de Sardis Look, this church in Sardis tenía una reputación de que era una iglesia activa, had a reputation of being an active church, que estaba viva. that it was Pero tan alive. pronto el médico por excelencia, But the second, the medical doctor by excellence, Jesucristo nuestro Señor, Jesus Christ our le Lord, tomó el pulso a la iglesia, took the pulse of that church. se dio cuenta que realmente la iglesia estaba muerta. He realized that truly that church was dead. La iglesia necesitaba ser avivada por el Espíritu Santo de Dios. The church needed to be revived by the Holy Spirit of God.
Por eso cuando Jesús se presenta a esta iglesia, That's why when Jesus presents himself to this church, Él se presenta con esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. it says, this is the one who has the 7 spirits of God. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que da vida. Because it's the spirit that gives La life. iglesia del primer siglo nació en el libro de los Hechos, The church of the first century was born in the book of Acts. the book of Acts. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos When the Holy Spirit descended upon them y le dio vida, and gave them le life, dio poder, gave them power, y comenzaron a verse resultados reales en la vida de aquellos que le escuchaban. and true results begin to be forward of the life of those people. Entonces, este número 7, como dijo ahorita, representa algo que es completo. So this number 7 represents something that is full or complete. Representa la obra del Espíritu Santo en la iglesia. It represents the work of the Holy Spirit within the church. Mire, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Look, it's the Holy Spirit that convinces us of Es el sin. Espíritu Santo que aviva y le da vida a nuestro espíritu que está muerto. It's the Holy Spirit that gives life to our dead spirit. Es el Espíritu que nos santifica. It's the Holy Spirit that Es el sanctifies. Espíritu que nos sella It's the Spirit that seals us como una muestra de que estaremos con el Señor por la eternidad. as a demonstration that we will be with the Lord for eternity. Pero hay gente que pasan por las mociones, But there are people who go through the motions, pero no han sido selladas por el Espíritu de Dios. but have not been sealed by the Spirit of God. Por eso usted sabe la historia de Nicodemos y Jesús. That's why you know the story of Nicodemus and Jesus. Cuando Jesús le dice, mira, es necesario que nazca de nuevo, When Jesus says, you know, it's necessary for you to be born again de agua y del Espíritu. from water and spirit. Porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Because what is born of the Spirit is spirit. Y lo que nace de la carne, carne es. And what is born of the flesh is flesh. De hecho, Jesús dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Actually, Jesus said, no one can enter through the gates of heaven without being born again. Por eso Jesús sabía que esta iglesia que estaba muerta, That's why Jesus knew that this church that was dead, lo único que podía traer esperanza era que el Espíritu Santo cayera sobre esa iglesia. the only thing that can bring hope was that the Holy Spirit would fall upon that church. Por eso en Juan 6:63 dice, That's why in John 6:63 it says, solo el Espíritu da vida eterna. the Spirit alone gives eternal Los life. esfuerzos humanos no logran nada. Human effort accomplishes nothing. Después Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. And Jesus says, and the very words I've spoken to you are spirit and life. Mire, por eso que vemos constantemente esta exhortación de los apóstoles That's why we constantly see this exhortation from the apostles a que rindamos nuestra voluntad al Señor. to surrender our will to the Lord's. De hecho, Pablo dijo en Filipenses 2:13, Actually, Paul said in Philippians 2:13, pues Dios trabaja en ustedes. for God is working in you. ¿Quién está trabajando? Who is working? Dios. God. Dice, y les da. And He's giving you. ¿Quién es el que lo da? Who gives it? Dios. God. Y les da el deseo. And gives you the desire. Hay una versión que dice el querer. There's another version that says the will. Dice, y el poder para que hagan a lo que a él le agrada. And the power to do what pleases Him. En otras palabras, In other words, cuando nosotros nos rendimos a Dios de corazón, when we surrender to God with all of our heart, sin reserva alguna, without any reservation, van a comenzar a ocurrir verdaderos cambios de transformación en nuestro ser. true changes of transformation in our soul will occur. Dios nos va a dar el deseo God will give us the desire y el poder and the power para poder hacer lo que le agrada al Señor. to be able to do what pleases the Lord. Entonces, cuando tú ves a alguien que sigue practicando el pecado consecutivamente como un hábito So when you see someone practicing sin as a habit, y no hay cambios absolutos en su conducta como cristiano, and there's no absolute change in their conduct as a Christian, tenemos que tener cuidado. we must be careful. Porque puede ser un reflejo que el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Because it could be a reflection that the Spirit of God does not abide in that person. Porque la palabra nos garantiza esto, Because the Word of God guarantees us que Dios this, está trabajando en nosotros that God is working in us. y que su Espíritu va a producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. And that His Spirit will produce the desire as well as the action and the power to do what pleases Him. Pero yo quiero que hablemos un poquito de esta ciudad de Sardis, And I want us to talk a little bit about this city of Sardis, para que entendamos, ¿verdad?, algunas palabras que Jesús le dice a esta iglesia. so that we understand truly what God tells this church. Sardis era la capital de Lidia. Sardis was the capital of Lydia. Y de hecho, esta era una de las iglesias o las ciudades más prominentes en Asia Menor. And actually, this was one of the most prominent cities of Asia Y Minor. una de las más relevantes durante 1000 años consecutivos. And it was one of the most relevant during 1,000 years consecutive. Y se distinguía porque tenía
agua y también tenía mucho oro. And it was distinguished because it had a lot of water as well as a lot of gold. Había un río que traspasaba esta ciudad, There was a river that would go through the city. el río Pactolo. It was the Pactolus River. Y era en ese río donde se encontró verdaderamente oro. And it was this river that was truly found gold. Ahora usted sabe que los egipcios y algunos otros imperios dominaron esa ciudad And we know that the Egyptians and other empires dominated that antes de region que los romanos tomaran control de ella. before the Romans took control of it. Y sabe que ellos creían en muchos dioses, And they believed in a lot of gods en mucha mitología griega. and a lot of Greek mythology. Y una de las leyendas que ellos tenían And one of the legends that they had, era que el rey, que era un rey verdadero, rey de Midas, And el that- rey Midas, perdón, that there was a true king named Midas, que era el rey de Frigia. and he was the king of Phrygia. Esto quedaba al este de Lidia. And this was to the east of Lydia. Y la leyenda cuenta esto, And the legend says que el dios Dionisio le concedió al rey Midas una petición. that the god Dionysius granted King Midas a wish. Y era que todo lo que él tocara se iba a convertir en oro. Was that everything that he touched would become gold. Por supuesto, eso se convirtió en un problema. Of course, that became a problem. Porque todo lo que según la leyenda que él amaba y tocaba también se convertía en oro. Because according to legend, everything that he touched or loved became Entonces la gold. leyenda dice que este rey le pide al dios Dionisio And it says the legend that this king asked the god Dionysius que revierta esto que le regaló. to break this what he gave him. Y la leyenda dice que lo envió al río a lavarse. And the legend says that he sent him to the river to cleanse Y himself. cuando el rey se lavó en el río, And when the king was bathed in the river, todo el polvo de oro se quedó en el río. all the gold dust remained in the river. Ahora, yo por lo general no cuento fábulas un domingo. And now, mostly on Sundays, I don't tell about fables. Pero por favor, hay que entender algo muy importante. But we must understand something very Es que hay important. un contexto que nos rodea. Is that there's a context that Hay surrounds cosas us. que están ocurriendo en el lugar que vivimos There's things that occur in the place that we live que afecta la forma como vemos la iglesia y los valores cristianos. that affects the way we see the church and Christian values. Entonces, esta ciudad era So- conocida porque tenía oro. So this city was known because it had gold. Y realmente se convirtió en una revolución económica para Sardis. And truly became an economic revolution for the city of Ya que Sardis. ellos pudieron fabricar monedas de oro con un valor confiable. Because they could manufacture gold coins with a trusted value. Estas monedas ellos la identificaban típicamente con un sello And these coins were identified with a seal, real. a true seal. En el caso de ellos era la cabeza de un león. In their case, it was the face of a lion. Y esto era lo que representaba el reino de Sardis. And this is what represented the kingdom of Sardis. Así que cuando ellos sellaban el oro con ese sello, So when they sealed that with an emblem of gold, sabía que tenía un respaldo porque la ciudad de Sardis era conocida por el oro. they know it had a backing because the city of Sardis was known for their Y gold. uno de los peligros es que cuando hay bendición económica en nuestra vida, And one of the dangers is when there is economic blessing in our life, es que tendemos a echar a Dios a un lado. is that we tend to put God to one Es que side. tendemos a depender menos de la provisión de Dios y más de nuestra propia provisión. And we tend to depend less on the provision of God and more on our provision. Usted sabe que la Biblia habla que hay iglesias que eran extremadamente pobres. You know that the Bible talks about churches that were extremely poor. Esta iglesia no aparentaba ser muy pobre. This church did not appear to be very Estaba poor. rodeado de un lugar que era conocido por la producción de oro. It was surrounded by a place that was known for the production of gold. Entonces las cosas aparentaban estar muy bien, So some things appear to be very good, pero la Biblia nos dice, but the Bible tells us, si volvemos al capítulo 3, versículo 1, if we return to chapter 3, verse 1, dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios it says, this is the words of him who holds the 7 spirits of God y las 7 estrellas. and the 7 stars. Conozco tus obras. I know your deeds. Tienes fama de estar vivo, You have fame of being alive, pero en realidad estás muerto. but truly you are dead. Tienes fama de que eres rico, You have fame that you're rich, pero realmente eres pobre. but you're truly poor. Tienes fama de que ayudas al necesitado, You have fame that you help those in need, pero tus motivaciones no son correctas. but your motivations are incorrect. Tienes fama de que tienes un buen programa para la comunidad, You have fame that you have great programs for your community, pero no tiene efecto ninguno en transformar las vidas de esas personas. but you have no effect in any way of transforming the lives
lives of those individuals. Entonces era una iglesia con una falsa reputación. So it was a church with a false reputation. Y aunque los ojos de ellos todo parecía ir muy bien, And even though in their eyes everything seemed to be going well, Jesús le dice que es hora de despertar. Jesus says it is time to wake up. Versículo 2. Verse 2. Dice, despierta, Wake up. reaviva lo que aún es rescatable. Strengthen what remains. Pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mí. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Cuando Jesús le dice a esta iglesia, despierta, When Jesus tells this church to wake up, le está diciendo, presta atención estricta a algo. he's saying give strict attention to something. De lo contrario, alguna calamidad destructiva los va a alcanzar de repente. On the contrary, if not, some destructive calamity will suddenly overtake you. Mira, hermano, hay que tener mucho cuidado We must be very careful, brothers, y aprovechar la gracia y la misericordia que Dios nos da. and take advantage of the grace and mercy that God gives us. Mire, no tomemos por sentado la misericordia de Dios, Do not take for granted the mercy of God, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. because His mercies are made new every morning. Pero también Dios es un Dios justo. But God is also a just Y a God. menudo hemos visto bíblicamente que Dios usa algunas personas como ejemplos And often we've heard, biblically speaking, that God uses certain individuals as examples para que otros entiendan que Dios también demanda santidad. so that others can understand that God demands holiness. Por eso, además de decirle despierta, That's why not only did He tell them, wake up, le dice reaviva lo que aún es rescatable. He said, revive what is still salvageable. Literalmente esto significa fortalecerse It literally means to strengthen oneself y girar con determinación en la dirección correcta and to turn with determination in the right direction, para poder salvar o rescatar algo que todavía es rescatable. to be able to save or rescue something that is still salvageable. Pero mira, a mí me llama mucho la atención Look, it draws my attention, y tuve que orar mucho para entender esto, and I had to pray a lot to be able to understand que cuando this, Jesús le habla a ellos, is that when Jesus speaks to le them, dice, no he encontrado que tus obras sean completas. for I have found your deeds unfinished. Entonces, ¿cuáles eran las obras incompletas de Sardis? So what were the incomplete works of O Sardis? sea, si sus obras no estaban completas, If their works were unfinished, me gusta como lo dice la versión en inglés, I love how the English version says it, porque dice claramente, because it clearly says, he encontrado I have found tus obras incompletas. your deeds unfinished. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, So the question we must ask ourselves, ¿cuáles eran las obras incompletas de esta iglesia? what were the unaccomplished works of this church? A la mayoría de las iglesias que hemos estudiado hasta ahora, To the majority of the churches that we've learned about up to this point, que son 4, that are 4, esta es la quinta que estamos estudiando. this is the 5th one we're studying. Jesús le habla y les alaba porque habían permanecido firmes en medio de la persecución. Jesus praises them because they remain firm in the midst of persecution. Porque habían sido fieles defendiendo el evangelio en contra de falsos maestros y falsos profetas. Because they had worked strong to defend against false teachers and false Porque a witnesses. pesar de la persecución no habían negado el nombre de Jesucristo. Because despite persecution, they had not denied the name of Y algunos Jesus. no se habían contaminado con la inmoralidad sexual que los rodeaba. And some had not been contaminated with the sexual immorality that was surrounding them. Sin embargo, a la iglesia de Sardis, However, to the church in Sardis, Jesús no le menciona nada respecto a que era una iglesia que estaba siendo perseguida o recibiendo opresión. Jesus does not mention anything that this church was persecuted or receiving oppression. Esto es interesante e importante. Now, this is interesting and important. ¿Por qué? Porque cuando queremos congraciarnos con la comunidad, What? Because when we want to become aligned with the community, cuando queremos congraciarnos con el gobierno, when we want to be aligned with the government, cuando no queremos que otros nos critiquen, when we don't want anyone else to criticize us, que nos diga que somos santurrones, to say that we're holier than thou, comenzamos a comprometer nuestra fe. we begin to compromise our faith.
Y no hay ninguna evidencia de que ellos estaban pasando persecución o opresión. And there's no evidence that they were going through oppression or persecution. Por el contrario, se llevaban bien con toda la comunidad que los rodeaba. On the contrary, they would get along with everyone that surrounded them in the Tenían community. una reputación buena ante la sociedad y la comunidad. They had a good reputation before society and the community. Se mantenían calladitos en sus cuatro paredes. They would stay quiet within their four walls. No hablaban de Jesucristo. They did not speak about Jesus. No señalaban lo que era malo como malo. They did not signal out what was bad as bad. Se llevaban bien con todos. They would get along with everyone. ¿Saben por qué? Porque habían dejado de defender la verdad del evangelio. You know why? Because they stopped defending the reality of the gospel. Habían dejado de testificar de Jesucristo. They had stopped testifying of Jesus. Era una iglesia que tenía ministerios dinámicos, This was a church that had dynamic que ministries muy probablemente hacía buenas obras de servicios comunitarios that very probably had great services to the community a favor de los necesitados. in favor of those in need. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo? But you know what Jesus told them? No he encontrado que tus obras sean completas delante de mí. I have not found your works to be I found your deeds to be unfinished in the sight of En my otras God. palabras, ante los ojos de los hombres, So before the eyes of man, hacía buenas obras. you did good works. Se aplaudían en la comunidad. They would applaud you in the community. Pero Jesús le está diciendo, tus obras son incompletas. But Jesus is saying your deeds are unfinished. Ellos carecían de la proclamación del evangelio. They lack the proclamation of the gospel. ¿De qué evangelio estamos hablando? And what gospel are we speaking Del of? evangelio que dice que tienes que arrepentirte de tus pecados. The gospel that speaks that you need to repent of sin. De que somos pecadores. That we are sinners. De que Jesús murió por nuestros pecados. That Jesus died for our sins. Que tenemos que arrepentirnos de That we ellos. must repent of them. Y pedir la sangre de Jesucristo para que nos limpie de ese pecado. And ask the blood of the Spirit to forgive us of that sin. Mire, hermano, pensemos en la misión que Dios le da a la iglesia. Now let's think of the mission of that church. Pedro la resume en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Peter summarizes it in 1 Peter 2:9. Él dijo, ustedes son linaje escogido, But you are a chosen generation, real sacerdocio, a royal priesthood, nación a santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios. His own special people. Aquí está el propósito. This is the purpose. Para que anuncien los hechos maravillosos. That you may proclaim the praises of Him. Ahora, vamos a terminar el versículo. Now we're going to finish the verse. No es solamente proclamar la bondad de Dios, It's not only proclaiming the goodness of God, las cosas maravillosas y gloriosas que Dios hace. the marvelous and great things that He does. No, dice, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas It says that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness a la luz admirable. into His marvelous light. ¿Dónde estábamos antes? Where were we before? En las tinieblas, In the darkness, hundidos en pecado. drowning in sin. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. God transitioned us from the darkness into His marvelous Por lo light. tanto, no podemos correr nuevamente al lugar de las tinieblas. That's why we O can't run again to the darkness. sea, tenemos que separarnos del pecado. You see, you must separate ourselves from sin. Ellos habían dejado de proclamar el evangelio que transforma. They had stopped proclaiming the gospel which transforms. En otras palabras, puede vivir como quiera. In other words, you can live how you want. Dios es un Dios de amor. God is a God of love. No, el evangelio requiere y exige transformación. No, the gospel requires and encourages transformation. Dice la palabra que nos vistamos con la vestidura de luz. It says, let us dress ourselves in the garments of light. Entonces, mira, tiene que haber una transformación real. So there needs to be a true Mira, hermano, hay transformation. un gran peligro hoy en día. Look, there's a great danger Porque las nowadays. iglesias cristianas se han llenado de gente que no son transformadas. Because Christian churches are filled with people who are not transformed. Ese no es el problema. That's not the problem. El problema es que le dicen que son transformadas. The problem is that they say and tell Le them they're dicen que son transformed. salvas. They say that they're saved. Pero no ha habido un cambio genuino en su corazón. But there's not been genuine change in their heart. No ha habido un arrepentimiento. There has not been repentance. La palabra arrepentimiento The word repentance incluye dar vuelta includes turning y caminar en la dirección correcta. and walking in the opposite direction. Mira, tiene que haber un cambio en nuestra conducta. Look, there needs to be a change in our conduct. Y yo entiendo, hermano, que estamos en un proceso de santificación. And I understand that we're in a process of sanctification. Pero Dios quiere que seamos diferentes. But God wants us to be different.
Dice que somos santos. It says we are holy. Santo significa apartado. Holy means set apart. Apartado que no del mundo, Set apart not from the world. porque Jesús dijo, no les pido que los quites del mundo, Hey, because Jesus said, I don't ask that you take them out of the world, sino que los guardes del mal. but that you guard them from the evil Entonces one. tenemos nosotros, mis amados, que apartarnos del mal. So we must depart from what is evil. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. The Bible says, be holy for I am holy. Entonces tenemos que tener cuidado que no nos convirtamos en esa iglesia que proclaman un evangelio solo de gracia. So we must be careful not to be that church that proclaims a gospel that only saves. Y yo sé que somos salvos por gracia, no me malentienda. And I know God saves by grace. Don't misinterpret me. Pero la gracia de Dios nos lleva a una transformación. But the grace of God brings us into a Jesús transformation. dijo, el que quiera venir en pos de mí, Jesus said, those who wants to come after me, tome su cruz cada día take your cross every day y sígame. and follow me. Requiere una renuncia. It requires a renunciation. Entonces quiero preguntarte, So I want to ask you, ¿cuán viva es tu fe? how alive is your faith? Mira, una persona que tiene una fe viva en Jesús Look, a person who has a living faith in es Jesus una persona que testifica de Cristo. is a person that testifies of Jesus. Testifica que Él es la única persona que puede transformar su vida, Testifies that he's the only one who can save his life. que puede salvar del pecado y limpiarnos del pecado. And that can save us of sin and cleanse us of all sin. Mire, en mi opinión, yo creo que las palabras del apóstol Pedro, Look, I believe in my opinion, the words of the apostle Peter, en la primera epístola de Pedro, in the first epistle of Peter, en el capítulo 3, in chapter 3, yo creo que nos dice con más claridad it tells us with the greatest clarity lo que le faltaba a la iglesia de Sardis. what the church of Sardis was lacking. 1 Pedro 3:11 dice, 1 Peter 3:11 says, apártate del mal they must turn from evil y haz el bien. and do good. No confundamos esto. Let's not confuse this. Hay gente que hace el bien, There are people who do good, pero no se apartan del mal. but they do not depart from evil. Entonces no es suficiente hacer buenas obras. So it's not just enough to do good works. Necesitamos apartarnos del mal. We need to depart from evil. De hecho, sigue diciendo, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno It says, it continues on saying, the eyes of the Lord are on the y sus righteous, oídos están abiertos a sus oraciones. and his ears are attentive to their prayer. Pero el Señor aparta su rostro de lo que hacen lo malo. But the face of the Lord is against those who do evil. Entonces es muy probable que la iglesia de Sardis So it's very probable that the Sardis church estaba haciendo buenas obras, was doing good works, pero no se estaba apartando del mal. but was not departing from evil. Como iglesia, hermano, tenemos que ser cada día más santificados. As a church, every day we need to be even more Tenemos que sanctified. parecernos más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. We need to look even more like Jesus, our Lord and Pablo dice que Savior. tenemos que crecer a la altura del varón perfecto, Paul que es says we Cristo. must grow to the stature of the perfect man that is Jesus. Él es nuestro modelo. He is our model. Y mire, hermano, en la tierra nunca vamos a llegar a alcanzar esa altura. Look, on earth we will never be able to get to that Pero height. siempre debemos estar progresando hacia esa altura. But we should always be progressing to that height. Debemos ser más santos hoy de lo que éramos 3 años atrás. We should be more holy today than we were 3 years ago. Eso es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. That is part of what God is calling us to do. Entonces este pasaje nos recuerda que el hacer buenas obras So this passage reminds us that making good deeds no se trata solo del acto en sí mismo, is not just about the act sino itself, de la actitud que hay detrás de ese acto. but the attitude that is behind that act. La santidad con la que realizamos las buenas obras. The holiness with which we make those good works. De hecho, Pablo lidia con esto en su carta a Timoteo. Actually, Paul deals with this in his letter to Timothy. En 2 Timoteo 3, del 11 al 12, In 2 Timothy 3, verses 11 through 12, Pablo nos habla de cómo sabemos si alguien ha abandonado la santidad. Paul tells us of how we can identify someone who has abandoned holiness. Dice, ¿estás enterado It says, you know de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra? what of the things that happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, Y de las persecuciones que soporté. and the persecutions I endured. Ahora escuche el versículo 12. Now listen to verse 12. Asimismo. In fact, O sea, de la misma manera, in actually the same way, serán perseguidos todos los que quieran vivir una vida piadosa. everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
Una vida piadosa no es otra cosa que una vida santa apartada del pecado. A pious life is nothing other than a holy life separated from sin. Entonces podemos decir, So we can say, cuando las cosas aparentan ir muy bien, when things appear to be going very well, cuando no aparenta haber persecución ninguna, when there seems to be no type of persecution, tengamos cuidado. let's be careful. Porque la palabra da como evidencia Because the word gives as evidence que tarde o temprano that sooner or later, aquellos que quieran agradar a Dios those who want to please God y no al gobierno and not government y no a tu jefe and not your boss y no a tu compañero de la universidad, and not the person next to you in the university, aquellos que quieran agradar a Dios those who want to please God van a ser burlados, are going to be mocked. los van a perseguir, They're going to persecute los them. van a señalar, They're going to signal los them van a out. criticar, They're going to criticize them. los van a llamar homofóbicos, They're going to call them homophobic, anticuados antiquated, y un sinnúmero de diferentes nombres. and numerous other names. Y no me malentiendan, no me refiero que vamos a tener que siempre vivir bajo persecución. And don't misinterpret me. It doesn't mean that we're going to always live under persecution. Porque yo creo que hay gozo y bendición cuando estamos en Cristo. Because I believe there is joy and blessing when we live Yo in creo que hay Christ. momentos de refrigerio para los hijos de Dios. There are moments of refreshment for the children of God. Pero tarde o temprano, But sooner or cuando later, queremos agradar a Dios when y we no want- al hombre, when we want to please God and not man, la persecución va a tocar a la puerta de nuestro hogar. persecution will touch the doorstep of our life. La persecución va a tocar los negocios. Persecution will follow businesses. Mira, en aquel primer siglo And in that first century, hubieron muchas personas que perdieron sus trabajos there were many people who lost their jobs porque no apoyaban el gobierno, because they did not support the porque no government, corrían en base a las corrientes del mundo. because they weren't going with the current of the world. Hoy en día ocurre igualmente. Nowadays, the same thing happens. Yo recuerdo una persona llamada James West. I remember a person who was called James West. Eso hace ya muchos años en mi trabajo. This is about quite a few years ago in my Cuando job. comenzaron a promover todo esto de la agenda gay homosexual. When they started promoting at my work all of the homosexual agenda, Él escribió una carta al liderazgo de la EPA he wrote a letter to the leadership of the EPA diciendo cómo eso iba a traer daño a la agencia de los Estados Unidos. of how that was going to bring danger to the agency of the United States. Literalmente terminaron dándole tanta opresión y persecución They actually ended up giving him so much oppression and persecution que él tuvo que salir de la agencia. that he had to leave the agency Porque literalmente lo amenazaron de que lo iban a votar. because they literally threatened them that he would be fired. Esta es la realidad, hermano. This is the reality, brothers. Y estamos viviendo bajo un momento de gracia, And we're living under a moment of grace. pero va a llegar el momento, como le he dicho por muchísimos años, que eso va a cambiar. But I will tell you, there will come a moment that I've been telling you for many years that will be the contrary. Mira, tenemos una nación tan bendecida, Look, we have such a blessed nation, pero el tiempo del fin se acerca. but the end times are coming. Y Satanás viene con toda su furia en contra de la iglesia. And Satan is coming with all of his fury against the church. Y la persecución va a aumentar. Persecution will increase. Aprovechemos este momento de gracia, Let's take advantage of this moment este of grace, momento de bendición. this moment of blessing, Proclamemos la grandeza de Dios. and let's proclaim the greatness of our God. Vayamos a Clarkston. Let's go to Clarkston. Dios los trajo aquí. God brought you here. Vamos a comprometernos con la misión de Dios. Let's commit ourselves with the mission of God. Y si nos cuesta, que nos cueste. And if it costs us, let it cost us. Es necesario, hermano, vivir para el Señor. It is necessary to live for the No Lord. le digamos, eres mi Salvador solamente. Don't say you're only my Savior, Vamos a decir, tú también eres mi Señor. but you are also my Lord. Yo soy tu siervo. I am your servant. Vivo para hacer tu I voluntad. live to do your will. Pero hacer la voluntad de Dios a menudo nos cuesta. But to do the will of God oftentimes A costs us. Jesucristo le costó su vida. It cost Jesus his life. Por eso allí en el Getsemaní That's why they're in Gethsemane. me dijo, Señor, That's why he said, Lord, que no se haga mi voluntad sino la tuya. let my will not be done, but let your will be done. Y sabemos lo que pasó con Jesús. And we know what happened with Jesus. Tengamos cuidado Let us be careful de no abandonar una vida de santidad to not abandon a life of holiness por evitar la dificultad con nuestros compañeros, for trying to avoid conflict with coworkers, en nuestro trabajo, in our job, en la universidad, in the universities, en high school. in secondary, in la secundaria.
Viene la persecución, iglesia. Persecution is coming, church. Esto está pasando en diferentes partes del mundo. This is happening in many parts of the world. Y aunque aquí ha habido un poco, And even though there has been a little bit here already, no es comparable con lo que ha pasado en diferentes partes del mundo. it does not compare what has been happening around the world. Entonces aprovechemos la oportunidad. So let's take advantage of the Y vamos a opportunity. comenzar a hacer luz en medio de las tinieblas. And let's continue being light in the midst of darkness. Por eso la exhortación de Jesucristo a esta iglesia That's why the exhortation of Jesus Christ to this church es una triple. is one that's triple. En el versículo 3 de Apocalipsis 3. In chapter 3 of Revelation 3. Dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. So remember therefore what you have received and heard. Mira, hermano, tenemos que recordar. We must remember. Yo no sé usted, pero yo recuerdo unos momentos tan hermosos en mi juventud, I don't know about you, but I remember such beautiful moments in my youth donde fui lleno del Espíritu Santo. where I was filled with the Holy Spirit. Podía pasar horas orando en la presencia del Señor. I could spend hours praying in the presence of God. Como joven estaba con los viejitos de la iglesia. As a young man, I was with the elderly of the church, Y eso es mucho decir. and that's saying a lot. En los cultos de oración. In the services of prayer. Eso era porque el Espíritu Santo había hecho una obra en mí. That was because the Holy Spirit began to do a work in me. Y a menudo Dios me recuerda, And oftentimes God reminds me, acércate, come close. depende del Espíritu. Depend on the Spirit. No en tu conocimiento, Not in your knowledge. no en las obras que hacen en la comunidad. Not in the works that you do for the community. Esta iglesia necesitaba la obra del Espíritu. This church needed the works of the Spirit. Las buenas canciones no iban a hacer la diferencia. The good songs were not going to make the difference. La calidad de la música no iba a hacer la diferencia. The quality of the music was not going to make Los the programas difference. comunitarios no iban a hacer la The diferencia. community programs wasn't going to make the difference. Lo único que podía transformar la iglesia de Sardis era el Espíritu Santo de Dios. The only thing that can bring transformation to the church in Sardis was the Holy Spirit of God. Así que recuerda lo que has recibido y oído. So remember therefore what you have received and heard. Obedécelo. Hold it fast. O sea, vuelve a practicarlo. In other words, begin to practice it again. Después dice, y arrepiéntete. And then it says, and repent. Tenemos que recordar, We must remember, tenemos que we arrepentirnos must repent, y tenemos que volver a obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. and we have to return to doing what God has told us to do. Dice, si no te mantienes despierto, But if you do not wake up, cuando menos lo esperes. when you least expect it, Mira, estas son palabras muy fuertes, hermano. look, this is very strong Yo le words. digo que no son palabras mías. These are not my words. Son de Jesucristo. They're of Jesus Christ. Si no te mantienes despierto, If you do not remain awake, cuando menos lo esperes, when you least expect it, caeré sobre ti como un ladrón I will come on you like a thief in y the no night, sabrás a qué hora vendré a ti. and you will not know at what time I will come to you. Ustedes saben que Jesús a una de las iglesias dijo, voy a quitar tus candelabros de donde están. You know, Jesus said to one of the churches, I will take you off of one of the lampstands, Significa que la luz de aquella iglesia se iba a apagar. which means that the light of one of those churches would be diminished and would turn off. Ahora, pastor, por favor, tráigame un poquito de buena noticia. Now, Pastor, please bring me a little bit of good news. Ay, estoy aquí tan deprimido con tantas cosas malas que escuché. I'm here depressed with so many bad things I've heard. Aquí viene la buena noticia. Here's the good news. No tiene que permanecer de esa manera. You don't have to remain that way. De hecho, habían algunos fieles Actually, there were some who were faithful que estaban sobresaliendo, that were being exalted, que habían escogido no contaminarse con el pecado. that had chosen not to be contaminated with Por sin. eso en el versículo 4, That's why in verse 4, aquí viene lo que yo digo que es la alabanza que Dios le da a la iglesia. here is what comes where I see as the praise to this church. Sin embargo, Yet, tienes en Sardis you have in Sardis a unos cuantos, a few people. no eran muchos, It wasn't a lot. a unos cuantos que no se han manchado la ropa. A few people who have not soiled their clothes. Ellos, por ser dignos, They, because they are worthy, andarán conmigo vestidos de blanco. will walk with me dressed in white. Nosotros sabemos lo que significa vestido de blanco. We all know what dressed in white means. Significa pureza. It means purity. Por eso es que las novias, That's why brides, aunque hoy en día eso se ha perdido mucho, actually, even though nowadays that maybe has been lost a little, pero por eso las novias se visten de blanco representando la pureza. that's why wives are dressed in white to symbolize purity.
Jesús le dice, Jesus tells them, sin embargo, hay algunos fieles que no han manchado su ropa. however, there are a few people who have not soiled their clothes. En otras palabras, no están caminando como está caminando el resto de la In iglesia. other words, they're not walking how the rest of the church is walking. Mire, hermano, por más doloroso que son las divisiones en la iglesia, Look, as hurtful as divisions in the church can be, la iglesia presbiteriana, the Presbyterian la church, iglesia metodista, the Methodist church, la iglesia bautista, the Baptist church, a través de los años, sobre todo los últimos 20 o 30 años, through the years, especially the past 20, 30 years, muchas de estas iglesias se han dividido. many of these churches have become divided. Pero eso es bueno. But that's good. Pastor, de verdad. Pastor, really? Sí, ¿sabe por qué? Yes, you know why? Porque dentro de esas iglesias Because within those churches, habían unos cuantos fieles there are a few faithful ones que se rehúsan a manchar sus ropas con el pecado del resto de la iglesia. who refuse to soil their clothes with the sin of the rest of the church. Iglesia que a lo malo le llaman bueno. Churches who, what is bad, they call good. Iglesia que celebran el pecado. Churches who celebrate sin. Hace la semana pasada le dije a mi esposa manejando en Dallas, And last week, driving around Dallas, I told my wife, una iglesia metodista, a Methodist church, en el templo de la iglesia, in the temple of the church, en una de las ventanas, in one of the windows, una bandera gigantesca a huge flag del orgullo gay, of gay pride, promoviendo ese estilo de pecado. promoting that style of sin. A eso es lo que yo me refiero. That's what I'm referring to. Pero gloria a Dios que hay algunas personas que no han manchado su ropa But glory to God that there are a few people who have not soiled their clothes. y han salido de ese lugar And they've left that place para continuar predicando con integridad la palabra de Dios. to continue preaching with integrity the word of God. Mira, muchos de ellos han perdido sus templos, Look, many of them have lost their temples, pero Dios en su misericordia los sigue bendiciendo. but God in their mercy continues blessing them. Porque Dios quiere que hayan candelabros brillando en medio de las oscuridades. Because God wants lamps shining bright in the midst of darkness. Gloria a Dios por la fidelidad de Dios. Glory to God for the faithfulness of God. Ahora, cuando dice andarán conmigo vestidos de blanco, Now when it says they will go with me dressed in white, esto representa la justicia de Jesús, this represents the righteousness of que es Jesus impartida sobre aquellos que se han arrepentido de sus pecados that is imparted to those who have repented of their sins y que han entregado su vida a Cristo para recibirlo como Señor y Salvador. and surrendered their life to Jesus to accept Him as Lord and Savior. Ahora, cuando Jesús le habla a esta iglesia, Now when Jesus speaks to this church, Él le hace una promesa hermosa. He makes them a beautiful promise. Versículo 5. Verse 5. Dice, el que salga vencedor, To the one who is victorious, igual que ellos, just like them, o sea, como aquellos que eran fieles, as those who are faithful, que no mancharon su ropa con el pecado, who did not taint their clothes with sin, el que salga vencedor como ellos, to the one who comes out victorious like them, se vestirá de blanco. will be dressed in white. Y jamás, And I will never, borraré su nombre del libro de la vida, and I will never blot out the name of that person in the book of life, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. but will acknowledge that name before my Father and His angels. Aquí está la pregunta más importante. So this is the most important question. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Is your name written in the book of life? No te pregunté qué ministerio diriges. I didn't ask you what ministry you lead. No te pregunté cuántas obras buenas estás haciendo. I didn't ask you how many good works you're doing. No te pregunté cuál es tu reputación ante la comunidad. I didn't ask you what your reputation is before your community. La pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? The question is your name written in the book of De life? hecho, Jesucristo, cuando sus apóstoles fueron a ministrar, Actually, Jesus Christ, when His apostles went to go minister, comenzaron a sanar enfermos, they began to heal the sick, comenzaron a echar fuera they demonios. began to free demons. Jesús le dice estas palabras en Lucas 10:20. Jesus says these words in Luke chapter 10, verse 20. No se alegren de que los espíritus se les sujetan, Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. but rather rejoice because your names are written in heaven. Ah, qué buena noticia. What good news. Pero también es una advertencia. But it's also a warning.
que no nos alegremos por cosas que no nos garantizan la salvación. That we don't be so caught up in things and be happy about things that don't guarantee our Hay salvation. una sola forma de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. There's only one way that our name is guaranteed to Y be in no the es book por of las life. buenas obras que podamos hacer. And it's not by the good works that we Es can por la do. buena obra que hizo Jesucristo. It's by the good works that Jesus Christ Derramó did. su sangre en la cruz del Calvario He shed his blood on the cross of Calvary para el perdón de nuestros pecados. for the forgiveness of our sins. De hecho, hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 28. Actually, there's a passage in the book of Psalms in chapter 69, verse Y fue 28. David quien escribió este salmo. And it was David who wrote this psalm. Y refiriéndose a aquellos que se rebelaron contra de Dios, And it is saying to those who rebelled against God, que se rehusaban someterse a Dios y a sus mandamientos. who are refusing to submit to God and his commandments. Con respecto a ello, David escribió estas palabras. Regarding them, David wrote these words. Salmo 69, 28. Psalm 69, 28. Bórralos del libro de la vida, Let them be blotted out of the book of the living, que no queden registrados entre los justos. and not be written with the righteous. Y les confieso que este pasaje ha sido un poquito controversial en su interpretación. And I have to say that this passage has become very controversial in its interpretation. Pero muchos de los teólogos creen But many theologians believe que esto significa que Dios tiene un libro that God has a book donde están escritos todos los seres que han vivido bajo la faz de la tierra. that is written all the human beings that have lived on the face of the earth. ¿Qué sabemos nosotros? Escúcheme con cuidado. What do we know? Listen to me Con carefully. respecto a lo que Dios quiere para la salvación de la humanidad. What God wants for the salvation of humanity. Dios no quiere God doesn't want que nadie se pierda, for no one to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but for all to proceed unto repentance. Sin embargo, hay algunos que dicen, However, there are some that say, que enseñan that teach que Dios escogió uno para salvación y otro para condenación. that God selected some for salvation and some for condemnation. Pero la Biblia dice But the Bible que says Dios no quiere that God doesn't que want nadie se pierda. that no one be Y lost. si eso es cierto, entonces ¿cómo Dios puede señalar a algunos para condenación y otros para salvación? And if that's true, how can God signal out some to be condemned for eternity and others to be saved? La verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda, The truth is that God doesn't want anyone to be sino que lost, todos procedan al arrepentimiento. but for all to proceed unto Porque el repentance. arrepentimiento Because repentance, why? nos lleva a reconocer que necesitamos un Salvador. It brings us to recognize that we need a Savior. Y si le confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, And if we confess Jesus Christ as Lord and Savior of our life, entonces vamos a ser salvos. then we're going to be saved. Pero hay que entender esto, But we must understand this, que algunos teólogos piensan que Dios tiene un libro that some theologians believe that God has a book donde ha escrito los nombres de todos los seres humanos. where all the human beings are written in it. Porque Él quiere que todos los seres humanos sean salvos Because he wants all human beings to be y saved que nadie se pierda, and no one be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but for all to proceed unto repentance. Sin embargo, However, aquellos que se rehúsan a aceptar el regalo de la salvación, those who refuse to accept the gift of salvation, algunos dicen que es que Dios los borra de ese libro some say that God literally erases them from that book y se convierte en el libro de la vida. and it becomes the book of life. Otros dicen que el libro de la vida es que aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Some say that the book of life is those who have proclaimed Jesus as Lord and Savior. En mi opinión, ambas están correctas. In my opinion, both are correct. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle con esto? Now, what do I want to tell you with this? Es que aquí vemos la intención de Dios Is that here we see the intention of de God enviar a su Hijo unigénito, to send his one and only Son, siendo Dios para que tome naturaleza humana, being God, to take the nature of a man con el propósito de revelarnos al Padre, with the purpose of revealing us the Father, pero también con el propósito de morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados. but also with the purpose of dying on the cross for the forgiveness of Para que sins, todo aquel que en Él cree so that all to him believe no se pierda, mas tenga vida eterna. may not be lost but have eternal life. Ese es el corazón de Dios. That's the heart of God. Dios quiere que nosotros seamos salvos. God wants us to be saved. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar vestidos de blanco? Now, who are those that are going to be dressed in white? Leamos de nuevo, Let's read once again. versículo 5 de Apocalipsis 3. Revelation verse 5, chapter 3. El que salga vencedor To the one who is victorious,
Como ellos se vestirá de blanco. will, like them, be dressed in white. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, I will never blot out the name of that person from the book of life, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. but will acknowledge that name before my Father and his angels. Jesús dijo estas palabras: Jesus said these words. el que se avergonzare de mí To the one who is ashamed of y de me mis palabras, and my words, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. I will be ashamed of them before the Father. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? So what does this mean? Es que debemos ser humildes, Is that we must be humble. no avergonzarnos del único que puede salvarnos. Not be ashamed of the only one who can save Debemos us. confesarle con la boca. We must confess him with our mouth. Mire, de hecho, déjame decirte, tarde o temprano, Let me tell you, sooner or later, todos los seres humanos, all human beings, los que están en el cielo, look, those who are in heaven, los que están en la tierra, those who are on los earth, que están debajo de la tierra, those who are under the earth, confesarán que Jesucristo es el Señor. will confess that Jesus Christ is Lord. Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. He's the one who has the name above all names. Lo que ocurre es esto, What occurs is this, es que ahora es el tiempo. is that now is the La time. Biblia dice, hoy es el día de salvación. Today is the day of La salvation. Biblia declara que está determinado que el hombre muera una sola vez, The Bible declares that it is written that man shall die only once. y luego de esto viene el juicio. And later after this comes judgment. Esa es la oportunidad. This is the opportunity. Lo pueden confesar luego en el día del juicio, You can confess it later on the day of judgment, o lo puede confesar ahora en este lugar. or you can confess it now in this place. Mire, aquellos que rehúsan confesar a Jesucristo como Señor y Salvador Look, those who refuse to confess Jesus as their Lord and Savior van a enfrentar lo que se llama el juicio del gran trono blanco. will face the great white throne judgment. Lo tiene la asignación Apocalipsis capítulo 20, Revelation chapter 20. donde van a ser juzgados los incrédulos. Or the unbelievers will be judged. ¿Sabes por qué? You know why? Porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Because their names are not written in the book of life. Ahora vuelvo y contesto la pregunta. So I will go back and answer the question. Versículo 5. El que salga vencedor. Verse 5, to the one who is victorious. ¿Quién es el que sale vencedor? Who is the one who is victorious? Mire, esto no ha sido intencional, This has not been pero intentional. es que cada vez que voy a terminar el mensaje, But every time I'm going to finish the message, Jesús termina con esa frase. Jesus finishes with that phrase. Entonces me toca utilizar el mismo versículo. So I have to use the same verse Porque hay que contestar la pregunta. because we have to answer the question. ¿Quiénes son los vencedores? Who are victorious? El mismo apóstol Juan, The very apostle John, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, in his first epistle in chapter 5 verse 1, dice, todo aquel que cree it says, whoever que believes Jesús es el Cristo that Jesus is the Christ ha nacido de Dios. is born of God. Ahora, vamos al versículo 4. Now let's go to verse 4. Porque todo lo que es nacido de Dios For whatever is born of God vence al mundo. overcomes the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? So who are the ones who are more than Los que han conquerors? puesto su fe en Jesucristo. Those who place their faith in Jesus Christ. Porque todo lo que es nacido de Dios Because whatever is born of God vence al mundo. overcomes the world. Los vencedores The overcomers son los que han nacido de Dios. are the ones who are born of Pero God. ¿cómo es que nacemos de Dios? But how is it that we are born of God? Todo el que cree que Jesucristo es el Cristo ha nacido de Dios. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Todo vuelve a Jesucristo. Everything goes back and points El back to autor y Jesus. el consumador de nuestra fe. The author and consumer of our faith. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Jesucristo es la verdad. Jesus is the truth. Y Jesucristo conoce nuestra condición. And Jesus knows our condition. No solamente ve las obras que hacemos, Not only does he see the works that we do, sino la motivación con que las hacemos. but the motivations with which we do it. La condición espiritual con que las hacemos. The spiritual condition with which we do it. Si hacemos obras en santidad, If we do works in holiness, si dirigimos y cantamos con santidad, if we direct and do it with holiness, si servimos al necesitado con santidad, if we serve the needy with holiness, o si lo hacemos en pecado. or if we do it in sin, Espíritu Santo, Holy Spirit,
Tú conoces a cada persona en este lugar. You know every person who is here. Y tú dijiste que es necesario que el juicio comience por la casa. And you said that it's necessary for judgment to start in the house. Pero qué bueno But how good que tú tienes misericordia. that you have mercy. Y antes de tú pasar juicio, And before you passing tú judgment, siempre dices arrepiéntete. you always say repent. Tú siempre dices obedece. You always say obey. Tú siempre nos llamas al arrepentimiento. You always call us into Porque tus repentance. misericordias son nuevas cada mañana. Because your mercies are made new every Yo te morning. pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción al corazón I ahora. ask you, Holy Spirit, that you bring conviction to the hearts right now. Nada podemos ocultar de We ti. cannot hide anything from Tú you. sabes exactamente nuestra condición. You know our condition perfectly. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos Help us be sincere with one another y a buscar la solución, and find the solution. que no es otra cosa que arrepentirnos That is nothing other than y repenting tornarnos a ti en obediencia. and turning ourselves to you in obedience. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. I ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Quiero hacer dos llamadas. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por dar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.